terrible. Pero bueno, seguiremos sufriendo. Exactamente. Bueno, ¿cómo le fue del tema de la semana pasada? Yo les quiero contar que A me ver. fui muy estimulada con el tema de osteoporosis y que empecé a hacer buena letra esta semana. No me diga, a ver, Sí, ¿qué hiciste? empecé a ajustar la dieta, bueno, además de que hay unos kilos que andan dando vuelta y Hay que uno- ajustar un Bueno. poco más. le están pidiendo salir de este cuerpito. Va a ser Retomé la difícil. actividad física, es decir, yo estaba caminando bien. todos los días, una caminata bastante intensa, pero teniendo en cuenta que con la sola caminata no había partes del cuerpo que no se movían como debían ser. Muy bien. Esta semana retomé la actividad física con pesitas. Muy bien. Así que tranqui, con pesitas tranqui. Muy bien. Pero ¿Lira? No estaría haciendo mi caso. Bueno, Lira, por lo visto, Seguimos caminando. se toma su tiempo. está bien, es cuestión de que se te haga un clic. Sí, ¿No? bueno. Se tiene que producir ese clic. Y vamos a repasar 3 cositas que había Tres que... cositas. Sí. Incorporarle a la dieta una dieta cálcica. Exacto. ¿Sí? ¿Qué más era? A ver, Sonia. La actividad física. Actividad física. ¿Y la tercera? La tercera. A ver. Ir al médico. Ir al médico, A ver qué estudios exacto. necesito. Aparte del chequeo anual que hay que hacer. ¿Sí? A ver si necesito o no necesito medicación. Y si Exactamente. necesito o no necesito estudios. Exactamente. Bueno, exactamente. no me Ver cómo prestaron están mucha mis atención, huesitos. pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo vamos a tener que repetir porque las chicas acá son medias duras, no. No prestan atención, se ríen mientras uno habla, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y hoy qué tema, ¿no? Sí, tengo Hoy- muy lindo, muy interesante. Hoy sí que va a ser duro. Sí, hoy va a ser duro. Hoy va a sí. ser duro. No nos vamos a reír para nada, me parece hoy. Pero es un tema interesante y que creo que nos va a abrir los ojos, que nos va a enseñar a observar. Sí. ¿No? Cuando uno ande dando vueltas, paseando, recorriendo, Sí. me parece que Observar nos va a y estimular la sensibilidad, que es muy importante, Exacto. y también el poder de observación. Sí, y a ver si esto también hace que dejemos un poco el celular en la calle y podemos mirar. Exacto, ¿No? exacto, sí. Para eso, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos accesibilidad y turismo. Exactamente. Y nuestra invitada, bueno, como siempre, Como siempre. Un lujo. un lujo, Un lujo. en este programa de Profesionales en la Noche, ¿Quién viene hoy? la licenciada en turismo Ana Clara Rucci, Ah, que les cuento, a ver. ahí están los cuéntame. aplausos, ya la Sí. gente aplaude con el solo nombre. Les cuento que es investigadora del Instituto de Investigaciones en Turismo, Ujú. es docente de la materia de Geografía Turística Mundial y es responsable del área de accesibilidad, dedicada obviamente al trabajo con personas con discapacidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y se encuentra en plena tarea cursando la maestría en Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. La verdad que realmente una persona Hoy, que grosa, ya vamos a ir ¿eh? viendo en el transcurso del programa. Hoy es grosa. Que cuenta con mucha información y bueno, y con un espíritu crítico, inquieto y curioso sobre el tema, ¿no? Bien, pero ¿qué te parece si antes de empezar con Ana Clara, vamos a los auspicios de este Por programa? supuesto, fundamental. A ver. INMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Bueno, a ver, vamos a empezar. Buenas noches, muchas Hola, gracias por la Anita, invitación. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Eso, también me equivoqué. Eso, ya empezamos Eso mal. habla de la humildad de No, Sergio, De- que se agradece. No, a no, sí no, mismo. no. De que sigo con la gripe de toda la semana y mi autovelorio que me hice. Vamos a contar a la gente así se ríe un poco Sí, antes sí, de sí, que... sí. General entre entrevistado y entrevistador, ¿viste? Claro. Va de un sillón al otro. Exactamente. No, No subimos los No, roles. no saben Sergio. esta semana lo interesante que hice en mi vida. A ver, ¿qué fue? Una cosa que siempre soñé hacerla y la pude hacer. Estuve en mi propio En vida. velorio. En tu propio velorio. Sí, claro. sí. Como a las resultas de la tormenta, ¿no? Este aquí que tuve una gripe de esas que no se empardan. Sí. Muy bien. Con la hermosa tormenta estuve 4 días sin luz. O sea que estaba en la cama, solo, temblando de fiebre, con la vela. Yo decía, hoy La estoy verdad en mi es propio un panorama velorio. Nadie... tétrico.
tétrico. Decí que me pude Casi de reír. Allan Poe, te diría. Yo estaría ya escribiendo un cuento de Allan Poe. Tétrico era porque estaba yo solo en mi velorio. Yo decía, qué Sí, depresión. terrible. Ni Terrible. Felicitas había ido. No, nadie, ni Felicitas fue. Pero creo que Felicitas va a ir algún día. Es probable. Probablemente. En marzo seguramente va Felicitas. Bueno, basta, Sergio. Bueno, basta, empecemos el tema que- serios, que- pongámonos sí, serios. Exactamente. Gracias por haber venido, Anita. Muchas gracias a usted por invitarme. No, por favor, es un placer realmente tenerte acá. Bueno, pero dijimos que íbamos a empezar con accesibilidad y turismo. Ana, ¿cuál es la relación que existe entre accesibilidad y turismo? Bueno, justamente el turismo es una actividad que se lleva a cabo por todas las personas. Si vamos a la definición teórica, diría que es cualquier actividad que hace una persona por más de 24 horas y menos de 365 días, sería Ajá. un año, fuera de su entorno habitual. Si uno hace menos de 24 horas, sería un excursionista, pasearía. Pero en realidad un turista sería más de 24 horas. No sabes lo que me encantaría ser un turista de 365 días. 64. Perdón, 364. Ahí ya pasás a Mirá qué pertenecer a interesante. otro Yo lugar. pensé que turista era cualquiera. O sea que si yo me voy a Punta Lara, no soy turista. Exacto, sos un excursionista. Excursionista. Exacto. Ahora no se te ocurra porque hay un poquito de humo. Sí, sería una excursión, pero con los indios ranqueles ya. exacto, Sin tal luz, cual. con fuego. Bueno, no importa. ¿Qué va a ser? Y bueno, y justamente como es una actividad que la pueden realizar todas las personas, entre todas las personas están las personas con discapacidad. Y a nivel Ajá. mundial, el 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Esto según la Organización Mundial de la Salud, en un informe del 2011. En este sentido, la relación tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es lo que permite dar acceso a que esas personas con discapacidad hagan, digamos, uso de su derecho al turismo. Y la accesibilidad son las condiciones que tienen que tener los lugares, alojamientos, espacios, tanto públicos como privados, incluso los transportes, para que puedan realizar actividades turísticas. Los monumentos, los lugares Sí. de interés. Sí. Está Sí, bien. acotando, o sea, cuando decís el 15%, no es solamente el 15% de gente que está en silla de ruedas, No, bien, cualquier tipo de una señora que tiene una fractura y anda con bastón, también la incorpora en este 15%. Exacto, Ajá. la movilidad, sí. Claro, Sí, sí, porque a mí se me ocurre algo, cuando uno, qué sé yo, vas a un aeropuerto, ves que los aeropuertos, bueno, que están los servicios, que están atentos, Sí. que traen la silla de ruedas, que ayudan y qué sé yo. El tema es que una vez que te subís al avión, incluso hasta veces hasta en el mismo avión, ¿no? La accesibilidad del avión para las personas con cierta discapacidad. Sí, a mí me ha tocado viajar con personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, que llegamos hasta el aeropuerto, solicitamos una silla de rueda especial para que nos puedan trasladar hasta el avión. Hasta el avión. Llegamos al avión y es la silla de rueda que es propia de la persona, se despacha y esa persona queda de alguna forma inmovilizada. Sí. Muchas veces usan pañales o usan algún otro tipo de estrategia para pasar las horas durante el vuelo. Y cuando llegamos es la última persona en bajar, o sea, es la primera en ingresar al avión y es la última en bajar, y luego ahí es recibida por otro asistente que nos lleva hasta buscar su propia silla. Es increíble, ¿no? Sí, el Porque- avión, si para uno Claro. que no está tan gordo, Sí. el avión, el asiento del avión y el baño. Sí, Es una exacto. incomodidad, me imagino, para alguien que tiene una Claro, discapacidad. tenés conocimiento si hay aerolíneas, es decir, pensé en el avión como el inicio, ¿no? Sí. El inicio de esa categoría de turista, como puede ser un colectivo, obviamente también. Pero el avión se supone que... Si querés, perdón, Sí. empezamos a pensar menos, porque cuando Sí, vos ¿no? planeás un viaje, Ajá. decís, bueno, primero pensás qué lugar te gustaría ir. Exacto. En segundo lugar, empezás a buscar información. Claro. Sí. Seguramente te metes en internet, le preguntás a alguien conocido, vas a una agencia de viajes. O sea que el viaje empieza cuando uno lo piensa. Cuando uno empieza a preparar. planificarlo. Exacto. Y justamente las personas con discapacidad muchas veces están limitadas al acceso a la información. Por ejemplo, una persona ciega que quiere buscar por internet, pensemos cuánta información está disponible en sitios web sobre lugares accesibles, sobre Claro. qué disponibilidad de información hay. Incluso, digamos, si una persona está en silla de ruedas y puede acceder a internet a buscar información, si las páginas cuentan con información para ver si esa Claro. persona puede Puede trasladar acceder. hasta aquel lugar y cuando llegue pueda realizar turismo. Claro. O sea, es un conjunto, una ¿Existe cadena. todo eso, Ana? Em,
Sí, hay en otros países sí. Ajá. Pero supongamos que yo estoy en silla de ruedas, vivo en La Plata. Sí. ¿Puedo planificar un viaje en la Argentina? Primero, como decís vos, ¿tengo la información? No. Hay algunos programas así del Estado. El Ministerio de Turismo de la Nación viene teniendo un programa desde el 2011 que se llama Programa de Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos de la Argentina, que lo que hacen es hacer un acompañamiento a todos los prestadores de servicios turísticos, ya sea oficinas de informe, alojamientos, una cabaña, cualquiera que entre como prestador de servicio turístico, y hacen un relevamiento del lugar o del servicio, le hacen un programa de mejora y hacen un acompañamiento. Esto se hace en conjunto con el Servicio Nacional de Rehabilitación, que generalmente va una persona en silla de ruedas para, obviamente, corroborar la usabilidad de los lugares. Ese programa, bueno, obviamente como todo, si bien está desde el 2012, hay algunas provincias que lo han incorporado, hay muchos lugares que lo han incorporado, pero también tiene que ver con la acción propia de las de cada provincia, claro. de cada Exacto. distrito. Y que además, digamos, no hay líneas de financiamiento, o sea que las personas, los prestadores de servicios turísticos lo tienen que hacer de forma voluntaria. Bueno, Claro. qué interesante. No, interesante, a mí me vienen montones de Yo, inquietudes. la cantidad de preguntas que Sí, tengo, sí, pobre sí. Ana, la vamos a matar hoy. Creo Sí, que sí, sale sí. deshidratada. Sale de acá urgente a contratarse Bueno, un viaje. vamos a dejar que tome un poquito de agua. Exacto. Mientras tanto, vamos a una pausa. Sí, exactamente, sí. Comienzo de espacio publicitario. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos acá. Ahora sí, vamos más de lleno. ¿Qué les parece? Sí. Ana, ¿qué podemos decir de Argentina y accesibilidad en el turismo? ¿Tenemos eso los argentinos? Bueno, justamente como lo que estaba contando del Ministerio de Turismo de la Nación, que viene trabajando sobre este tema, ya hay varios prestadores, o sea, que tienen accesibilidad. Lo que creo que le faltaría al Ministerio, yo estoy en contacto directo con el responsable y con quien siempre dialogamos sobre este tema, es un sitio web que tuviese la página donde una persona con discapacidad pudiese chequear esa información. Entonces, por ejemplo, podría tener una pestaña que dice San Luis y uno podría ver qué lugares son accesibles en San Luis o, digamos, como cualquier otra provincia. Entonces, en ese sentido, ahí está, digamos, lo que es el acceso a la información, que muchas veces es lo que le quita la incertidumbre a la persona para ir hasta un lugar o no. Eso no está, eso todavía no está implementado. No, yo creo que es la patita que le falta, exacto, de que, bueno, todo este trabajo se está haciendo, las provincias están teniendo accesibilidad en turismo, pero nos faltaría la parte, digamos, de volcar la información para que la persona lo sepa. Las personas con distintas discapacidades cuentan con el apoyo de sus asociaciones, Exacto. pero debería hacerlo el Estado. Exacto, sí. Y justamente nosotros como país tenemos muy fuerte la parte de legislación. Tenemos una legislación propia de turismo accesible que no la tiene ningún país de Latinoamérica. Tenemos acceso gratuito al transporte. Tenemos un beneficio al turismo accesible. Digamos, hay una serie de cuestiones que a nivel país, en comparación con el resto de Latinoamérica, somos bastante fuertes. Por ejemplo, de los sitios patrimonios de la humanidad, nosotros a partir del año pasado que se incorporó la Casa Curucheta acá en La Plata, son 10 en total. Está el Parque Nacional Iguazú, Calafate, la Cueva de las Manos, se me borró ahora, la Quebrada de Humahuaca, son 10 en total. Y de esos 10 hay 4 que son accesibles. Siendo el más accesible totalmente el Parque Nacional Iguazú. El Parque, yo te iba a decir, tiene hasta carritos de golf que trasladan a las personas con movilidad reducida, personas jubiladas. Tienen cartelería en braille, mapas ápticos que permiten a las personas ciegas ubicarse dentro de los senderos, incluso lo que se llaman
baldosas de ubicación. Entonces cuando uno va caminando con el bastón y encuentra esas baldosas, sabe en qué punto de referencia está, próximo a un baño, cuestiones de ese tipo. Entonces yo creo que a nivel país estamos avanzados en cuestiones específicas de turismo accesible, pero creo que a nivel de accesibilidad en general es lo que estamos un poco pobres. Ahora, ¿cómo puedo decir yo, Ana, por ejemplo, si la ciudad de La Plata es accesible o no? Que hay un parámetro, le tomo un examen, lleno una ficha. ¿Cómo digo, esta ciudad es accesible, esta ciudad no es accesible? Claro, ¿qué tipo de relevamiento, no? Exacto, ¿cómo se hace? ¿Quién lo hace? No, hasta la actualidad, que conozca al menos, no hay ningún instrumento de medición que pueda ser un indicador de accesibilidad. Pero por lo que he estado así investigando, hay cuestiones que tienen que ver con cantidad de rutas asfaltadas para llegar al lugar, que son cuestiones, digamos, que darían acceso, cantidad de transporte accesible, estado de la ciudad en general. ¿Transporte accesible qué es? El transporte accesible es el transporte que tenga, por ejemplo, un colectivo, un micro de ómnibus, que cuente con una rampa que se pueda, o que el mismo micro pueda bajarse, no sé explicarlo muy bien, pero o una rampa en donde la persona pueda ingresar en silla de ruedas. Al mismo tiempo que tenga audio, que sea sonoro y que indique las paradas para las personas ciegas. Además de los botones. Pero bueno, cuestiones de ese tipo que hacen a que cualquier persona se pueda manejar de forma autónoma, independiente, y no tenga que estar asistida. Los colectivos de larga distancia, por ejemplo, también. O el transporte urbano. También, a ¿no? todo, Fundamentalmente a todo. Debería ser a todo. Pero, claro, con el transporte urbano un poco se encuentra, muy difícilmente funcionan las rampas, pero hay, digamos, está más en capital, acá hay un poco. Ahora, yo pensaba por ahí en el turismo, hablando de Misiones, Quebrado, Humahuaca, lo que es la gente discapacitada, por ahí si quiere hacer un viaje, tiene que hacerlo sí o sí en avión muchas veces, entonces. Más allá de lo que ibas mencionando, hay líneas de transporte. En ómnibus se podría realizar, alguien con silla de ruedas con rampa o alguna cosa así, no, tiene que asistida. Sí o sí ser asistida. Siempre alguien que se ocupe. Se tiene que arrastrar o cuestiones de ese tipo. O sea, la verdad es que es esa. No hay transporte de larga distancia accesible. No, y el baño siempre está en el fondo y es chiquito. Exacto. O sea, debe ser complicado. Sí. Y también tiene que ver con el turismo. También acá hay un tema que tiene que ver con la economía. Para hacer turismo uno gasta sus ingresos. Obvio. Es una actividad económica. Y justamente la discapacidad muchas veces está asociada a la pobreza. Porque al ser persona con discapacidad, generalmente está pensionado por el Estado, no tiene ingresos porque no tiene trabajo y no tiene, digamos, dinero para gastar en turismo. Entonces es como un ciclo económico que no cierra. Sí, y contradictoriamente es más caro. Sí, o sea, viajar en primera clase, etcétera, es mucho más y caro. Y además las personas con discapacidad tienen un gasto de vida mayor al común por el tema de medicación, transporte extra, etcétera. Entonces, además de todo eso, gastar en turismo, que es un bien de lujo, se podría decir, es también un tema económico. Hay algunos pensadores del turismo accesible y demás, yo no soy la única que trabaja en el tema, hay gente que viene trabajando hace años en el resto del mundo. Dicen que en realidad las personas con discapacidad se consideran multiclientes para realizar actividades turísticas, porque al no ser autónomas siempre son acompañadas por otras personas. Claro. La Unión Europea en el 99 hizo un estudio que indicaba que las personas con discapacidad eran acompañadas por 1,5. Y ahora actualizó esa información en el 2015, que hizo un informe de todos los países de accesibilidad espectacular y ascendió al 1,9. O sea, casi dos personas, aparte de la persona con discapacidad, se trasladan por Europa. Exacto. Por lo menos. Sí. O sea, que eso implica decir, una entrada de dinero, una inversión muy importante. Si proyectamos la expectativa de vida, cada vez está subiendo más. Exacto. O sea, que en algún momento vamos a hacer más los viejos discapacitados que la gente joven. Y además que el aumento de la tecnología, o sea, la Organización Mundial de la Salud da esos factores. El aumento de la esperanza de vida y el aumento de la tecnología que hace que las personas tengan mayor supervivencia. Exacto. Entonces, eso hace que un porcentaje de la población sea mayor que requiera accesibilidad. Ahora, qué cosa, ¿no? Esto de analizarlo incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, del negocio turístico. También el negocio futuro.
justamente dicen que el segmento del turismo accesible es rentable, porque al no haber lugares accesibles, cuando encuentran uno van a ese lugar y son leales. Y se debe producir hasta una sí. fidelidad de la persona con discapacidad con ese lugar. Hay muchos estudios de consultoras, incluso de países europeos, sobre todo España, Alemania y Australia, son los países que más se dedican al turismo accesible y tienen números reales sobre esto. A mí se me ocurre que acá, así como pasó en su momento con la actividad deportiva, ¿no? Sí. Que se lo fue incorporando al punto tal que, bueno, que hasta ahí... Pero ahí, sabes que ahí se fomentó. Sí, se fomentó, pero también hay un... Acá hay que fomentar el turismo. Sí, hay que fomentarlo. Costó un montón. Costó muchísimo insertar, incluir, ¿no? Estaba pensando un poco en el material que vos nos habías acercado, el tema de la accesibilidad en balnearios, por ejemplo. Uh-huh. En Argentina, ¿cómo estamos con eso? Bueno, en ese hablando sentido, ahora que estamos en verano. sí, que... en ese sentido estamos bien. Repito que digamos que el tema es, nosotros tenemos favorable el turismo accesible, pero no la accesibilidad en general. Claro, porque podemos decir que los balnearios tienen al menos una silla anfibia, que es una silla particular, que está hecha con unas ruedas mucho más grandes que son que flotan, claro. Entonces eso hace que las personas se puedan trasladar, personas por ejemplo, no sé, en una silla de rueda que quieran ingresar al mar, piden la asistencia de la silla es acompañada por otras 2 personas y se ingresa hasta el mar. Yo he leído cartas de personas que en su vida pensaron que iban a ingresar al mar, claro, y que a través de eso lo pudieron concretar y a uno realmente lo emociona. Sí. Todos los balnearios de la costa argentina cuentan con una silla anfibia. El gobierno anterior había hecho un proyecto que se llamaba Paradores Integradores, paradores turísticos integradores, y bueno, la idea era que eran con rampas. La rampita de madera. Sí, no se implementaron en todos los balnearios, pero bueno, era algo a nada. Y justamente la pregunta es cómo llegar hasta los balnearios. Porque claro. Eso, bueno, tenemos claro. el balneario y tenemos la silla de ruedas, pero ¿cómo llegamos hasta el balneario? Y otra cosa importante que yo siempre cuento, yo tengo un amigo, Gerardo en silla de ruedas, que es un luchador de la discapacidad total. Y yo siempre tenía un seminario de turismo e inclusión social en la facultad, y lo invitaba a charlar. Y después decía, no me sirve, porque él era tan luchador y él no, si bien encontraba con muchas barreras, siempre le encontraba la vuelta para hacer que sea no me sirve. Sí, pero él contaba que cuando quería ir de vacaciones a la playa con sus hijos, tenía un amigo que hacía ojotas. Entonces le pidió 2 planchas grandes, cuadradas, para que le prestara para irse a la playa, y él jugaba con los hijos. Él se subía sobre una plancha, hacía que los hijos pusieran otra adelante, y a medida que la iban sacando de atrás, porque él se iba trasladando, claro, se le iban poniendo adelante y le iban haciendo un camino con planchas de goma para que él accediera a la arena y pasara unas vacaciones con sus hijos. Y digo, ¿cuántas otras personas que no tienen ganas de hacer eso, o que no se les ocurre, o que no tienen ese espíritu, a la tercera vez que llegaron a un lugar y encontraron el estacionamiento ocupado, se quedan en su casa? Lógico. Cuando el turismo es una actividad de relajación, sí, a la que tenemos derecho todos. A la que tenemos derecho y que también tenemos que asumir que somos poquito solidarios, porque generalmente ven las rampas tapadas, los espacios de estacionamiento están ocupados por otros autos. Sí, es cierto eso, es cierto. Qué interesante, ¿no? La verdad que sí, yo me quedo como como obnubilada, ¿no? Con algunos temas. Que esto es un problema nuestro, no del discapacitado. Es que seguro, es que es así, es que es así. Es un problema nuestro, fundamental. Parece que el mundo está preparado para, no sé. Bueno, hasta que mientras sacamos de esta cuestión, ¿vamos a otra pausa? Claro que sí. Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Bueno, un nuevo bloque. Estábamos hablando, vamos a contarle a la gente que estábamos hablando en el espacio publicitario, que se estaba en la pausa, sí, me quise hacer el fuera del aire. Sí, no me salió bien. Qué triste todo esto, ¿no?
porque uno se empieza a sentir mal, porque dice, yo no hago nada, qué mal estoy. Entonces vamos a hacer un poco de eso y Ana, contame, ¿y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, justamente yo me estuve dedicando a desarrollar una metodología que pudiera medir la accesibilidad en turismo en los países. Porque una cosa que yo me pregunto siempre es, si una persona con discapacidad me pregunta, Ana, ¿dónde me recomendás viajar? ¿Cuál es el país más accesible? Y yo digo, no lo sé. Entonces fue desde ese lado esa inquietud, decir, ¿qué hay? Y por suerte tuve la posibilidad de viajar a varios lugares y entonces iba averiguando de dónde se centralizaban. Y bueno, con mi directora de investigación, Natalia Porto, estuvimos desarrollando una metodología que pudiera medir con los recursos escasos de estadística que hay en los países latinoamericanos esta accesibilidad en turismo. Y bueno, justamente este índice está compuesto de una variable poblacional que tiene que ver con la cantidad de población con discapacidad que representa del total del país y el nivel socioeconómico que tienen. Otra variable tiene que ver con la parte jurídica, que tiene que ver con los derechos, la legislación que hay, a qué tienen acceso, pero también cuánta de esa legislación está incorporada en los países. Por ejemplo, si tienen un organismo nacional sobre discapacidad, porque si nos pensamos, bueno, las personas tienen derechos. Sí, está la Convención Nacional de la Convención Nacional de los Derechos de las Personas. Claro, la internacional de sí, perdón. Y justamente esta convención fue ratificada por la mayoría de los países. Bueno, ¿y qué están haciendo los países? Ratificamos y pusimos en funcionamiento. Digamos que cuando digamos se ratifica una convención internacional, las convenciones internacionales tienen un articulado que está dirigido exclusivamente a qué obligatoriedad tienen los Estados partes con relación al tema de fondo de la convención. Entonces, yo lo que me preguntaba es, bueno, para que alguien haga en un país por las personas con discapacidad, ¿quiénes lo hacen? Si existía un organismo y qué jerarquía tenía para ver cuál era su alcance hacia la población. Entonces, bueno, empezamos a investigar todas esas cuestiones. Y la otra parte, digamos, del índice tiene que ver con la parte turística, estrictamente turística, es decir, qué condiciones de accesibilidad se encuentran, cuáles son las condiciones de accesibilidad de los sitios patrimonio de la humanidad como representativos de los países, porque son mundialmente reconocidos. Si nosotros decimos Perú, se nos viene Machu Picchu a la cabeza, digamos. Sí, entonces, tiene que ver con dado que no hay información sobre los atractivos de menor escala, digamos, de las ciudades, tomamos los sitios patrimonio de la humanidad. Y bueno, y justamente todo este índice nos arrojó los resultados de que Brasil es el país más accesible de América Latina. Es un estudio de 19 países. Y justamente esta información es coincidente con que el año pasado Brasil fue sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y hizo mucha inversión en transporte, en infraestructura, específicamente en los lugares que iban a ser sede de los Juegos. Argentina viene en el segundo puesto. Después viene Ecuador y México, y esos son los países así que mayor accesibilidad cuenta. Pero tiene que ver con, en función a la población, qué respuesta hay de derechos y al mismo tiempo de accesibilidad. A mí me encantaría decir, por ejemplo, el único país que tiene datos sobre transporte es Brasil. Brasil está por superior de todos los países de América Latina en cuanto a provisión de información. Es decir, cuando vos decís que Brasil es el país más con mayor calidad de accesibilidad en Latinoamérica, te referís a que esa calidad es una calidad alta, no es que es una calidad muy baja y a partir de ahí están recontrabajos los otros países. Exacto. Tiene una alta calidad de accesibilidad. Te referís también a lugares bien turísticos. Exacto, sí. No vaya a quedar el tema de que me voy a Brasil, al Mato Grosso, no, por eso ella puntualizaba, ¿no? El tema sobre dónde está hecho el estudio. Los sitios patrimonios de la humanidad, que son los lugares, digamos, que son mundialmente reconocidos como turísticos. Claro. Por la falta de información que hay del resto. Pero bueno, también el tema de transporte es súper importante, porque, como decía hoy temprano, uno empieza a pensar el viaje desde la información, después está el transporte, después hay que llegar al lugar y estar y trasladarse.
hospedarse, exacto. contar con guías, Sí. ¿no? Con guías turísticos en cada lugar, porque tenés que tener un guía que Si maneje, no sé, el lenguaje de sordos, porque a ver, siempre uno dice si uno se pone a pensar un poco más, también hasta la alimentación. También, obviamente, obviamente. Sí. Entonces es difícil. Sí. Los sanitarios, o sea... Esto que decía ella hoy, que planteaba del Parque Nacional Iguazú, es decir, uno cuando va ve que es algo distinto, sí. que es distinto. Pero, sin embargo, yo no sabía esto, por ejemplo, los de la baldosa está especial para ciegos, incluso, tipo de sistemas, ¿no? Sin ir más lejos, Quilmes tiene baldosas ápticas. ¿Sí? La Universidad Nacional de Quilmes para los estudiantes con discapacidad. Qué bien. Yo creo que hay una falta de información, o sea, no se conocen todas estas cuestiones. No. Claro. Sí, hay una falta de información general. Desconozco cómo es la información hacia el discapacitado en sí, pero en general la falta de información es absoluta, es absoluta. Sí, por ejemplo, volviendo, digamos, a Latinoamérica, como así, para contar algunas cosas, Brasil tiene un sitio web que uno puede ingresar y poner, por ejemplo, ¿qué está buscando? ¿En qué ciudad quiere estar? Pone Río de Janeiro. Te da, digamos, una flechita que uno puede elegir. Sí. Entonces después pone, bueno, si está buscando alojamiento, restaurante, determinadas servicios. Y después, ¿para qué tipo de discapacidad? Discapacidad física. Y eso arroja resultados que indican cuáles son todos los lugares puedo ir. Sí. ¿Hay una señaléctica de accesibilidad? Es decir, ¿hay señales de digamos, de uso universal de accesibilidad? Sí, justamente son los comunes, pero los avaló la Organización Mundial del Turismo en este trabajo de accesibilidad que viene haciendo hace varios años. Pero son los comunes a todos. A los que estamos acostumbrados a ver. Sí. No, yo me recordaba hoy lo que nos comentaba fuera del aire, pero me parece importante rescatarlo para que nuestros amigos lo escuchen. Lo que nos comentabas de Australia, ¿no? De esto de la información para saber cuál era la accesibilidad de ese edificio. Sí, si nos podés contar un poquito eso. Sí, justamente Australia tiene una ley de transparencia, se llama, que obliga a todos, sean del sector público o privado, a indicar hasta el grado de accesibilidad que tienen según las discapacidades. Entonces, por ejemplo, si no sé, yo quiero ir a cenar a un restaurante en Australia, puedo googlearlo o llamar, pero si lo googleo me va a aparecer distintas pictogramas, digamos, distintos iconos que nos va a indicar para qué grado de accesibilidad tiene el lugar. Entonces, por ejemplo, recuerdo que estando con una persona en silla de ruedas en Australia, llamamos a ese restaurante y lo que indicaron es que ese cartel indicaba que era parcialmente accesible. Entonces uno se va preparado para una accesibilidad total o una accesibilidad parcial. Y eso es una ley de transparencia que indica que le quita incertidumbre a las personas, que les provee información. No es lo mismo, no sé, si yo pienso ir a lo mejor con mis hijos y tengo que pensar el viaje distinto o la estadía o solamente ir a cenar. Claro. En ese sentido, bueno, ellos tienen una ley de transparencia y todos los lugares cuentan con esta información provista. Esto sería bueno, ¿no? Copiarlo, ir ¿no? Incorporarlo bueno. ¿No? Pero es cuestión de... No, sí, de decisión, de crear conciencia, de difundirlo. Sí. Quizás nosotros hoy acá... ¿no? Ana Clara con su trabajo y nosotros acá humildemente desde Radio Altavoz estamos contribuyendo también, estimulando a exigirlo. Si yo voy a un restaurante o un negocio donde sea y no hay rampa, tengo que decirle, señor, haga una rampa porque el día de mañana puedo usar. Incluso no hay menú. En braille también tengo que decirlo. Incluso diciéndole con lo rico, con el menú tan rico y apetitoso que tenés, ¿por qué no expandís esto? ¿Por qué no puedo acceder? Claro, exacto. No tenemos menú para celíacos. Bueno, sí. Pero ¿por qué no lo exigimos? Porque si lo exigimos la gente lo va a hacer. Sí, pero me parece que por ahí más allá de que las prioridades, porque todos son prioritarios, ¿no? Todos, el discapacitado, el celíaco, todos son prioritarios, pero bueno, pero también yo creo que es una cuestión de todos.
Y justamente en esta experiencia en Australia me tomo un bus para ir hasta una playa y tardaba mucho, tardaba como 40 minutos. Entonces me tomo el bus y en 2 paradas veo que el conductor se baja y baja una rampita. Ingresa una persona en una silla de ruedas a motor, sola. Veo que una persona que estaba sentada delante mío se levanta y levanta unas butaquitas que eran plegables para darle el lugar, que había un lugar. Sí, exacto. Bueno, seguimos viaje. A las 2 o 3 paradas frena de nuevo, otra vez el señor se baja y baja la rampita y sube una señora con un cochecito y un bebé y levanta las plegables del otro lado, las sillitas plegables, y se estaciona ahí. Bueno, seguimos viaje y suben 3 o 4 señoras mayores con valijas y había un espacio de valijero. Sí. Claro, Decía, claro, decía, todo previsto. Esto es un transporte para todos. Claro. Pudieron Claro. subir todos. Claro. Y vos todos. llegaste en 40 minutos a la playa. A la playa. Claro, estaba hasta previsto todo eso. Claro. Acá Entonces, no se te ocurra ir realmente con un valijas. lujo. Claro. Yo filmé esa No, situación. en Buenos Aires, en Capital, hay algunas Algunos que líneas otros, que sí. están teniendo. Buenos Aires los colectivos tienen las rampitas, tienen los espacios y demás. Lo que no tienen son los choferes que bajen Ah, de no, la rampita. claro. Todavía O no hemos incluso- llegado. Sonia lo decía cuando comenzamos el programa, que era lo que estaban charlando ahora, la cuestión de que nos toca un poquito como en la conciencia a todos, o sea, ponemos a pensar cómo actuamos todos frente a una situación así o qué observamos y demás. Exactamente. Todos han puesto un ejemplo en algún momento de alguna experiencia vivida o no Sí. de las situaciones. El tema es, por ahí, cuánto nos falta, más allá de que hay algunas cosas que tenemos en este país, como el acceso al transporte público en algunos lugares y demás, pero cuánto nos falta a cada uno como persona Totalmente. para Exacto. hacer cumplir Sí, todas exacto. estas cuestiones de accesibilidad, que a veces, que por pocas que sean y por muchas que nos puedan faltar o pocas, poder utilizarlas y entonces sí comenzar a generar esta cuestión del acceso para todos. Pues no es solamente el hecho de que existan los elementos o las herramientas, sino el cambio de actitud de cada una de nosotros. Exactamente. Incluso de todo, la Claro. formación a los profesionales. Todo. Es decir, hoy lo estábamos hablando, tiene que haber hasta un cambio, no sé, en la mentalidad de un arquitecto, no sé. El cambio viene de jardín infante. Exacto, Sí. Es muy exacto. difícil cuando uno ya es viejo. Sí, Pero sí, todos sí, los que sí. viajamos en colectivo, ¿cuántas veces Sí. vemos que sube una señora mayor o alguien discapacitado con un bastón y automáticamente todo el mundo se hace el dormido, está leyendo? Sí, es cierto, es O cierto. sea, en eso estamos muy lejos todavía. Sí, sí, sí. 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 Bueno, quizá sea un poquito el Y bueno, granito por de ahí arena. nosotros si molestamos, quizás el dormido se despierte, ¿no? Exacto, Y dé el exacto. asiento a alguien que necesita Que sentarse. realmente lo necesita. Sí, sí, sí. Ya le pegamos a todo el mundo, así que ahora vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Me están retando porque no estoy atento. Bueno, Qué raro. Sí. Acá Sonia Lagoa me... Dice que ya no sé qué. nuestros amigos que están Ya en el sabe, ya radio, nos a esta altura nos conocen, tienen que recontra Lagoa me ubicados. pelea. Nos tienen recontra Me ubicados. pelea Lagoa y bueno, ¿qué pasa? Bueno, sigamos con el tema, ¿sí? Por Anita, favor, decirle a Anita que nos cuente. por Ana favor, es- sí. Es un genio. Es un genio. es un tesoro. Sí, sí. Es un tesoro Y tenerla eso que es acá. chiquita, cuando sea más Es grande chiquita, es un a ser- tesorón. Es un tesorón. Me hacen reír, Anita, perdón. Pero bueno, a veces el reírse es una forma de expresar el estrés de lo que nos causa hablar de todo esto, Exacto, ¿no? sí, obviamente. Vamos a Es ser un mecanismo honestos. de defensa. Obvio. Te dejo la palabra, sigue hablando, Anita. Porque me hacen reír, ya no puedo ni No, preguntar. pero ¿sabés qué? A raíz de la charla que tuvimos, perdón. Exacto. A raíz de la charla que tuvimos por ahí, capaz que Ana nos puede ayudar, ¿no? Sí. De alguna manera y colaborando en esto de la accesibilidad. ¿Cómo podemos nosotros desde Lo poquito que podemos hacer. desde nuestra actividad, desde ir Y de caminando lo- por la desde lo que calle? nos han enseñado, a ver. Exacto. ¿Qué ¿Qué? Vamos conductas a- tenemos que adoptar con determinadas Vamos a ser discapacidades? honestos, vamos a explicarle a la gente que no Sí. vaya a creer que nos estamos riendo de la discapacidad. No, Nos no, preguntábamos no. en la pausa, bueno, ¿cómo haríamos si yo veo a una persona no vidente o de disminución, ¿Cómo la ayudo? disminución muy baja, cómo le ayudo a cruzar la calle? ¿Cómo le doy un minuto de accesibilidad? Exacto. Desde- y desde- cada uno dijo una cosa que ninguno dijo la verdad. Anita Ninguno no- dijo lo que hay que Ninguno hacer. aceptó lo que hay que hacer. No, Exactamente. la única que fue Anita, no, así Anita. no es.
bueno, ahí fue, qué tontos que somos. Exacto. Yo hubiese hecho tal cosa, tal otra. Pues ahora Anita nos va a decir, ¿qué podemos hacer? A ver, el granito de arena que yo puedo poner. Bueno, justamente, en principio que los grupos de discapacidad, nosotros podemos decir discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, o discapacidad visceral, intelectual, la que fuere. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que por más que estén en ese grupo grande, no todos tienen la misma Claro. la misma necesidad. Entonces, justamente, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la persona. Más allá de, nosotros podemos tener ideas, pero ¿necesitas algo? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿En Por qué te ejemplo, puedo si no- ayudar? Exacto. Hay personas que no les gusta que la acompañen, como cualquier otra, digamos. Pero sí, generalmente lo que se dice para las personas ciegas es que ponernos por detrás de las personas y que ellas se pongan por detrás nuestros, que nos tomen del hombro y así nosotros caminar de forma pausada, por una cuestión de que a medida que vamos subiendo o bajando niveles, ellos lo van sintiendo con nuestro cuerpo y primero lo hacemos nosotros y después ellos. O No lo también que dar hacemos aviso, o lo que decíamos hoy, que por ahí agarrarlo de la mano, Ponerlo agarrarlo del al brazo. lado. Agarrarlo del brazo. o también tener previsto lo que se dice barreras verticales, que tienen que ver con los árboles bajos, carteles bajos, que muchas veces las personas ciegas, con el tacto del bastón en el piso, ven los obstáculos que tienen en el piso. O observan, en realidad Claro, observan, sí. no observan ni ven, sino que tocan, digamos, Sí. lo que se les viene próximo. Pero no distinguen o no pueden percibir lo que viene En por altura. la parte altura. Y justamente tenemos también distintos bastones. Está el bastón blanco, que es solamente para ciegos, el bastón con punta verde o bastón verde completo, que es para disminución visual. Disminución visual, o sea, ven sombras. Claro. O también la que es blanca y roja, que es de sordo ceguera. Cuando la persona... Blanca y roja, sordo y ciego. Sí, Estamos muy complicados. Ese no sé. sí. No. Y justamente también ahí hay un tema que generalmente las personas sordociegas no se manejan de forma independiente por una cuestión. Imagínense Claro. que lo quisiéramos ayudar a cruzar la calle y la parte de cómo le preguntaríamos si no nos escucha. No, es complicado. Las personas con sordoceguera generalmente se acompañan por otra y uno les habla a través de las manos. Es decir, mira vamos a poner un vos. ejemplo. Si yo me quiero comunicar con una persona sordoceguera, le tomo la mano y según el signo braille o la letra, la persona que esté acostumbrada, a través de la palma de la mano yo me puedo comunicar. Te puede imagínense decir que cuál no es su tiene- necesidad. Exacto, no tiene ni vista ni oído para adquirir información del exterior. Es un lenguaje que debería incorporarse desde primaria y no sé si desde jardín. En nuestros Sí. el sistema educativo no existe. No. Y justamente lo interesante también es si nos encontramos con una persona con disminución auditiva o sorda, Ujú. muchas personas se acompañan de la lectura de los labios. Entonces, si Sí. nosotros le hablamos a las personas, que le hablemos de De forma frente. de frente, forma clara, pausada, tratemos de no usar jergas, Sí, claro. porque muchas veces, o sea, de una forma clara. El Nosotros- idioma universal, digamos. Exacto, como estamos en mi caso, que ocupo el rol de responsable del área de accesibilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, cuando hablamos con los docentes sobre los ingresantes con discapacidad, le decimos que, por ejemplo, si escriben en el pizarrón, no hablen dados vueltas Claro. escribiendo en el pizarrón porque le quitan la lectura del labio, o se trasladen de un lugar al otro en el aula, por esto mismo que le Porque no lo quitan. ven. Exacto. Claro. Es un poco lo que hablábamos en el bloque anterior acerca de cuántos cambios de hábitos hay que hacer y tenemos que ir haciendo. Sí. Que va a llevar un tiempo seguramente. Seguramente. Pero es una cuestión de, o sea, todos tenemos parte para poder llegar a crear la accesibilidad que realmente queremos lograr y que por ahí admiramos o hoy que sabemos de otros países. Exacto. Claro, exactamente. Sí, sí, Y sí. que además También- es posible, ¿no? Es posible implementarlo. Sí, es fundamentalmente desde el Estado con el planeamiento de las ciudades. Sí, vamos al caso, por ejemplo, de algunas universidades australianas que recorrí tenían programas de asistencia a estudiantes con discapacidad
Uno en particular, que era la Universidad de Flinders en Adelaide, era rankeado número 1 en el mundo. Tenían el programa de asistencia a estudiantes con discapacidad rankeado número 1 en el mundo. Y hay cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, tenían lo que se llama una quiet room, que era una habitación tranquila, digamos. Y era una habitación, 4 paredes. Un saloncito. Sí, un saloncito pintado de colores claros, pasteles, así, que servía para las personas autistas o con Asperger, que a veces se inquietan, se ponen nerviosas, para que tuviesen un espacio de tranquilidad. Para mamás que quieran amamantar, para personas que se tienen que hacer diálisis o cambiar determinadas cuestiones. O sea, como un espacio reservado que no tengan que ocuparlo en un baño, a lo mejor. Claro, que el baño tiene una cuestión de higiene, ¿no? O de sanidad. No tiene tanta privacidad. Exacto. Y eso se llamaba Quiet Room. Y una Quiet Room que estaba en cada uno de los pisos. Así, perfecto. Ahora, nada. qué terrible, ¿no? Porque son 4 paredes, ¿no? Exacto. No estamos hablando de un super edificio. Exacto. 4 paredes, una piecita adosada O sea, a un aula más. Una aulita, ni siquiera un aula, Y que una tiene que ver aulita. con calidad. Obvio. Claro. Nosotros hace unos años atrás tuvimos el ingreso de un estudiante que había puesto en el formulario discapacidad visceral. Cuando se presenta a hablar con nosotros nos dice que él, a través de algunas operaciones y problemas que tenía, no podía ingerir alimentos, digamos, por sí solo, sino que lo hacía de forma licuada y él tenía una botellita y lo hacía por sonda. Por lo tanto, que su única necesidad para cursar la educación superior era que cada 2 horas tuviese un espacio donde alimentarse. Claro, donde alimentarse. Exacto. Entonces, bueno, nosotros justamente tenemos unos consultorios que son odontológicos y psicológicos, y bueno, generamos un espacio aparte para que él pudiese acudir a ese lugar. Pero a lo mejor, si no tuviese esa disponibilidad de ese ratito, lo tendría que haber hecho en el baño, en un comedor, irse de la facultad. Cuestiones de ese tipo que hacen que la persona pueda permanecer y acceder a la educación. También hay otra cosa que daría mucho para hablar, ¿no? Pero por ahí es vergonzoso tener una discapacidad. Sí. No vivimos una sociedad donde decir, tengo tal problema, ¿y cuál es el problema? En realidad se oculta, se miente, porque no estamos preparados todavía para eso. Tal cual. Hay muchas personas que dicen, yo prefiero no viajar a que una persona me suba a UPA. Exacto. Y me toque. Exacto. Si a nadie la tocan cuando sube al micro, ¿por qué a mí me tienen que cargar y tocar? Porque es vergonzoso. Porque es indigno. Exacto. Sí, yo conozco un caso de, lo cuento rapidito porque ya estamos yéndonos. Evidentemente vamos a tener que volver a invitar a Anita, por favor. Ana Clara, porque antes que se nos vaya. Porque... Exacto, porque era accesibilidad y turismo y nos dimos cuenta que accesibilidad nos lleva a todos los aspectos de la vida que se nos puedan ocurrir, ¿no? De la diaria, de la estudiantil, del turismo, de bueno, y no es en la todo. persona con discapacidad. Nos toca más a nosotros. Exacto, nos toca más a nosotros, exactamente. Bueno, yo quiero hacer un saludo especial. Sí, por supuesto. A la Sociedad Civil Inspiral de Peguajó, que se ocupa de integrar a personas con discapacidad motora. Desde acá un beso enorme, son amigos. Enorme, sí, son amigos. Le ponen mucha onda y una solidaridad terrible. Y seguramente para esta gente que hace algo, exacto, ¿no? Como nosotros, que no estamos haciendo nada. Que hacen algo y que seguramente se han encontrado reflejados en las cosas que nos ha estado contando Ana Clara, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que agradecer, obviamente agradecer tu presencia. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa y en algún momento te vamos a volver a convocar. Gracias por ser la primera vez. Avisarnos cuando estás. Exacto. Cuando estés en La Plata, venís para acá. ¿Tenés previsto ahora algún viaje también de investigación? Sí, en julio me voy a Guatemala. Estamos haciendo una maestría regional sobre discapacidad, o estamos intentando que pueda llegar a ser. Y bueno, hay una oportunidad de volver a Australia a capacitarme más. Qué bueno. Qué mejor que ir al lugar, Volver para enseñarnos, por favor. Si no, tendremos que ir a hacer la Radio Australia. Y bueno, se podría hacer. Yo me ofrezco como corresponsal. Yo podría ir, yo también. No tengo ningún inconveniente. Soy una de las agradecidas de mi familia, porque soy del interior, para retribuir también el conocimiento, la universidad pública. Exacto. Y justamente no podría, digamos, irme y no hacer nada con lo que me dieron. De los pagos de Chacabuco, ¿no? Sí. Fantástico, Anita, grande. Qué grande, qué Anita. grande. Nunca hay que olvidarse de la tierra de uno, ¿no?
Amigos, Bueno, nos tenemos que ir. nos tenemos que ir, Sí. una lástima, se termina el ¿No hicimos programa. agenda cultural? Marcelo, Rapidísimo, ¿qué hacemos? así, ¿Hacemos volando. algo? ¿Qué La agenda hacemos este cultural, fin de música, rápido? Este fin de semana, hoy los Luna en Ciudad Vieja 1771, que presentan leyendas del rock nacional, así que si quieren ir a escuchar un poco de rock nacional, los Luna. Mañana sí les quiero recomendar Liliana Felipe en 4378 en el teatro. Ella es cantante, pianista y compositora cordobesa que está radicada en México hace muchos años. Mira vos. Es una cantante con mucho reconocimiento, muchos la deben conocer, otros vayan si pueden, A conocerla. descúbranla. Liliana Felipe mañana 21 horas, esto en 4378. Fantástico, mañana voy. Muy buena propuesta, ¿no? Gente, Muy nos buena vamos. propuesta. Ahora sí, nos vamos. Tenemos que agradecer, antes que nada, tenemos que agradecer a Archipiélago, Isla de edición Archipiélago, edición de audio y video, turnos al 483-7638. Un abrazo enorme, como siempre, a Eduardo Cortés, Que nos banca que nos todo. banca, que nos Maestro. ayuda a que el programa salga más o menos. Más o menos, más o menos. Si sale bien es gracias a él, no a nosotros. Exactamente, y bueno, estaremos acá nuevamente el próximo viernes a las 9 de la noche, Exacto. esperándolos a todos para... Y esperando a para- la Cristina. Esperándola a nuestra Cristina Massa, Sí. que vuelva del sur, que se digne volver del sur, Sí, ¿no? que Ya nos es un mande el pedido. corderito y listo, ya está. Y si no, bueno, ¿Qué va a exactamente, hacer? con Que un se corderito quede. patagónico por ahora lo vamos sobrellevando. Exacto. Bueno, un abrazo enorme a todos. Buen fin de semana. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 21 por Radio Altavoz.